hoy con nuestro compañero y especialista paramédico Leonardo Quiroz. Recordarles que esta charla se graba, va a ser grabada, entonces les agradecemos. Mantengan sus micrófonos cerrados. Indicarles que Leo nos va a compartir hoy durante un poquito menos de media hora porque lo están llamando para que se una a una situación del equipo médico. Entonces le dieron chance para que pudiera exponer, pero igual a las 9:30 casi que tiene que abandonarnos. Entonces tratar de ser muy sustantiva y la charla y aprovecharla en lo más que puedan. Entonces les agradezco, mantengan sus micrófonos cerrados y de parte del programa de voluntariado darles la más cordial bienvenida a todos y espero que estas temáticas que estamos desarrollando les estén siendo de mucha utilidad para sus vidas cotidianas y otras necesidades que ustedes puedan tener en algún momento. La charla de hoy concretamente está orientada al tema de tratamiento de heridas y control de sangrados. Entonces, Leo, quedan con vos y muchas gracias por tu apoyo. Pura vida. Bueno, ya ahí puedo compartir. Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a cerrar un poco del... aquí estamos. Y pasamos esta pantalla para acá. Recuerden, por favor, mantener... Ahí se logra apresar bien. Dice Sí, introducción a los primeros sí, auxilios. Okay. Sí, perfecto, Leo. Muchachos, por favor, cerrar micrófonos, que se oye bulla. Cerrar micrófonos, por favor. Gracias más bien por estar ahí. Estar en estas charlas. Vamos a tratar de abordar lo que son tipos de vendajes, tipos de control de sangrados y tipos de heridas. A mí no me gustan las imágenes fuertes y este tema pues se presta para ese tipo de imagenecillas fuertes. Aquí hay unas explicativas, no son tan fuertecillas, pero por aquello. Son un par de imágenes nada más ahí para poder hablar de los puntos críticos que es importante mencionar. Primero, para hablar de control de sangrados, de cómo controlar sangrados, debemos ver. Debemos ver los apósitos, los vendajes y los tipos de apósitos y los tipos de vendajes que nosotros tenemos y el control de sangrados y tipos de heridas, ¿verdad? Primero ver cómo lo vamos a controlar, después ya podemos ver los tipos de heridas. Entonces, un apósito no es otra cosa más que cualquier material utilizado para controlar una hemorragia, para aislar del medio o para mantener temperatura corporal. Ahorita vamos a ver por qué es. O sea, un apósito es algo que cubre al paciente, cubre la herida y nos va a servir para controlar un sangrado. Nos va a servir como para aislar del medio. Por decir algo, si yo tengo una herida en un dedo y le pongo un vendaje, realmente el vendaje o un apósito no es para evitar que sangre, porque ya tal vez no sangró, pero sí para aislar del medio para que no se contamine esa herida y no haya complicaciones a posterior. También para mantener temperatura corporal. Ahora vamos a ver en una de las imagencillas fuertes ahí lo que es una evisceración y que es importante pues mantener la temperatura corporal. Reconocemos 3 tipos de apósitos, así grosso modo. Compresivo hace presión sobre la herida siempre y cuando no existan contraindicaciones como cuáles. Si tuviera un vidrio incrustado no podría hacerle presión directa sobre la herida. Si tuviera una fractura expuesta no podría hacerle presión directa sobre la herida. Si tuviera o en el ojo o en cuello no le puedo hacer presión directa sobre la herida. Entonces en este caso utilizamos un apósito abultado, no hace presión sobre la herida, es utilizar digamos apósitos o gasa abultado sobre la herida donde no podemos hacer presión. Y el apósito oclusivo mantiene la temperatura corporal o sirve como válvula unidireccional, que la podríamos hacer con un plástico, con papel aluminio, con alguna cosa. Ahorita vamos a ver por qué eso de válvula unidireccional. Los vendajes es lo que utilizamos para fijar los apósitos. Entonces, una vez controlado el sangrado, realizamos un vendaje para mantener el apósito en su lugar.
Los vendajes es cualquier material utilizado para fijar un apósito cuando una hemorragia ya, eso sí, cuando ya ha sido controlada. Si yo aquí estoy sangrando mucho, si yo tengo una herida grande y estoy sangrando mucho y hago un vendaje y sigue sangrando, tendría que hacer vendaje sobre vendaje, no tiene sentido. Entonces el vendaje lo utilizamos cuando ya el sangrado ha sido controlado. Hay diferentes técnicas, básicamente es pues, utilizar el rollo de gasa como nos funcione mejor, que quede lo suficientemente apretado, no tan apretado como para sufrir isquemia. Podemos diferenciarlos en tres: circular, si giramos sobre el mismo lugar; espiral, si giramos de un lugar hacia otro; o vendaje en 8 si utilizamos, por ejemplo, en articulaciones como muñeca, como tobillo. Materiales utilizados, pues hay muchos. Lo ideal es que eso esté estéril, utilizar material estéril. Si un apósito se cae al piso, no lo recogemos del piso y lo ponemos en el lugar, ¿no? Ya tendríamos que usar otro tipo de apósito. Si no tenemos nada, tenemos que usar paños o trapos o limpiones, algo que esté limpio, ¿verdad? Algo, no podemos usar el limpión de la cocina ni nada así, ¿verdad? Porque podríamos contaminar la herida. Esto es un ejemplo más o menos acá al lado izquierdo. Ustedes ven el vendaje en 8 y al lado derecho pueden ver el vendaje en espiral. Como una demostración. Ahora sí, para controlar el sangrado, el primer paso va a ser presión directa. Entonces, presionar directamente sobre la herida. Incluso podríamos sumarle elevar la extremidad. Eso nos va a funcionar, no es mágico, estamos hablando que puede tardar un minuto en detener el sangrado. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues ya no se empapa el apósito de sangre, ya nos damos cuenta que el sangrado está controlado. En heridas graves, digamos amputaciones, extremidades, ¿verdad? Piernas, brazos, es muy difícil, si tuviéramos una amputación en el muslo, por decir algo así, completo seccionado, hacer presión directa no nos da la mano para hacer presión directa. Entonces podríamos usar un torniquete. El torniquete son dispositivos hechos para eso. No es buena idea hacer alguno improvisado. No es buena idea usar ligas, alambres, mecates o algo así. No es buena idea porque van a lacerar la piel antes de llegar a controlar el sangrado. Entonces, para eso hay dispositivos especiales para eso, que se pueden adquirir. Ya en cuestión de práctica podríamos utilizar, cuando volvamos y hagamos una práctica, podríamos utilizar pañuelos triangulares, tal vez, pero eso sí es mejor verlo como lo hemos visto en algún momento en alguna de las prácticas. El torniquete se había castigado mucho y decir eso no se puede usar, es que después la pierna se va a necrosar y hay que cortarla. Pues hay estudios suficientes que demuestran hasta 8 horas de una extremidad con un torniquete que no sufre daño tisular, porque el tejido muscular, el tejido en piel, el tejido óseo son los últimos que sufren cuando tienen isquemia, que es la falta de irrigación. Entonces va bien, o sea, sí funciona. El torniquete sí hay que usarlo. En ejércitos incluso los pantalones tienen torniquete, o sea, el pantalón ya trae un torniquete ahí ya listo por aquello, por si algo pasa, nada más de jalar aquí. Ya listo. Entonces les decía, en algunos uniformes de ejército, entonces traen incluso torniquete, porque funciona bien. Si la herida no es tan grave, si el sangrado no es tan grande, entonces podemos utilizar elevación y presión indirecta. Presión indirecta es presionar, bueno, aquí vemos lo que es presión directa. Elevación es elevar la extremidad afectada sobre el nivel del corazón si no hay contraindicaciones. Y hacer presión indirecta es presionar la arteria más proximal. Ustedes acá ven un dibujillo, hay un esquema de lo que se ve rojito es lo que lleva sangre del corazón hacia las extremidades. Entonces yo sé que si por acá pasa una arteria, vamos a hacerlo aquí, si por acá pasa una arteria, es hacer presión indirecta sobre la arteria. Entonces yo controlaré el sangrado de esta parte distal. ¿Ok? Ahora sí, en cuanto a heridas, tipos de heridas, las heridas cerradas las podemos dividir en 2 grandes grupos: cerradas y abiertas. Cerradas son los traumas cerrados. Las heridas abiertas tienen muchos nombres, como por ejemplo heridas contusas, heridas cortantes, avulsiones, heridas punzocortantes, excoriaciones, amputaciones o evisceraciones. Son diferentes nombres. Entonces,
Heridas contusas, heridas hechas con un objeto romo, sin filo. Por ejemplo, cuando uno se cae y se golpea la cabeza, por decir algo. Y se abre, se hace una herida en cabeza. Esto es como objeto romo, es una herida contusa. Herida cortante, pues cualquier herida que nos hagamos con un cuchillo, un cútero, cualquier objeto que tenga filo. Avulsiones, cuando hay desprendimiento de piel, heridas muy grandes donde hay desprendimiento de piel. Puede ser muy leve, como un pellejillo. Es más, el mejor ejemplo de esto es los adultos mayores que tienen una pielcita muy débil. La unión entre capas es una unión laxa, débil. Entonces, con pasar rozando una superficie se les desprende un poquitito la piel, que le llaman piel de cebolla. Eso es, digamos, un ejemplo muy leve de un tipo de herida de avulsión. Una herida muy grande, si yo voy, tengo un accidente y se desprende la piel con todo y tejido graso, heridas más grandotas. Las heridas punzocortantes son las hechas por objetos punzocortantes, como desatornilladores, heridas por arma de fuego, lapiceros, picahielos, qué sé yo. Excoriaciones son raspones comunes y corrientes. Amputaciones es la pérdida de una parte de la extremidad o la extremidad. Y evisceraciones es cuando las vísceras salen de la cavidad abdominal hacia el exterior. Principalmente es intestino delgado, principalmente intestino delgado. Rara vez se va a salir un pulmón, una cosa así. Muy rara vez pasa. Pero bueno, evisceraciones más que todo cuando el contenido de la cavidad abdominal sale hacia el exterior. Aquí tenemos dos tipos de heridas. Esto es una herida una herida contusa. Vemos acá los bordes irregulares. Espero que puedan ver el cursor donde lo estoy moviendo en la imagen izquierda que ustedes tienen al lado izquierdo. Se ven bordes irregulares y en la otra una herida por punción. Ustedes ven abajo un poco de tejido que parece que es este músculo. Entonces imaginémonos que eso en vez de ser músculo es un vaso sanguíneo. E imaginémonos que acá, vamos a ver, yo creo que yo puedo pintar aquí. Imaginémonos que acá, yo creería que, vamos a ver, pluma, sí puedo pintar. Imaginémonos que aquí tenemos un objeto incrustado. Entonces esto es un cuchillo aquí incrustado. Y esto de aquí abajo, vamos a utilizar otro. Esto de aquí abajo es un vaso sanguíneo. Si yo retiro ese objeto incrustado, si yo saco ese objeto incrustado, más bien voy a promover el sangrado. Entonces, por eso, este dibujito así fácil es para comprender por qué no se retiran objetos incrustados. Entonces, tengo un cuchillo, un paciente con una herida en el tórax, en el abdomen, y el objeto aún está dentro, no se retira. Más bien hay que movilizarlo con apósitos alrededor, con el ingenio que tengamos para poder mantener el objeto en su lugar. Eso se retira solo hasta sala de operaciones en un ambiente controlado y que se puedan pues atender todas las complicaciones que se puedan venir. Esto es un tipo de herida. Esto tenemos una herida abierta, herida por arma blanca, aparece en espalda. Ahí la imagen está un poco empañadilla para que no sea muy feilla. Y esto es una herida tipo evisceración. Básicamente la salida, aquí estamos en un ambiente controlado, en sala de operaciones, ya la paciente está en una camilla, ya tiene monitor cardíaco, incluso ya desinfectaron la zona y demás. Entonces, estas heridas hay que tratarlas especialmente si lo tuviéramos en la calle. ¿Okay? Ahora sí, ¿cómo vamos a atender este tipo de heridas en general? Entonces, ustedes hemos hablado de lo que es revisión primaria, que es revisar las cosas que primero van a afectar la vida de un paciente, que no respire, que no tenga pulso, que tenga sangrados importantes o que esté inconsciente. Son las 4 cosas que van a matar primero a un paciente. Entonces, una vez que garantizamos que la escena esté segura, si tenemos un sangrado por una escena de asalto, pues si no hay fuerza pública en el lugar, la escena no estaría segura, no podríamos entrar, ¿verdad? Entonces, primero garantizar que la escena esté segura. Una vez la escena esté segura, entonces con el paciente debemos garantizar que respire, que tenga pulso, que no esté inconsciente y controlar los sangrados importantes con un torniquete si es necesario. Eso hay que hacerlo. Un paciente que tiene una herida en el muslo se pierde cerca de litro a litro y medio de sangre por minuto. O sea, estamos hablando que en 2-3 minutos el paciente va a estar muy mal, incluso en paro cardiorrespiratorio. O sea, que vale la pena controlar el sangrado. No son lesiones incompatibles con la vida. Una lesión incompatible con la vida es la que no se puede corregir. Esa herida se puede corregir. O sea, si a mí me hacen una herida
en la pierna y yo me pongo un torniquete, no va a pasar nada. No va a pasar ningún, hasta en bus me puedo ir al hospital y me operan allá en el hospital y me suturan la arteria lacerada. Entonces no es incompatible con la vida. Vale la pena el conocimiento para poder controlar ese sangrado y salvar esa vida. Ok, entonces una vez garantizamos que el paciente respira, tenga pulso, hacemos control de sangrados, ¿verdad? Control de sangrados como lo hemos visto, ya sea con presión directa o con torniquetes si es necesario. Ahora sí, heridas en abdomen o en tórax requieren un tratamiento especial. No puedo hacer presión directa en un abdomen, pero difícilmente una herida en el tórax va a sangrar tanto como sangra, por lo menos hacia afuera, va a sangrar tanto como sangra una extremidad amputada, por decir algo. Pero sí hay lesiones en el tórax que debemos controlar con un apósito muy simple. Debemos tomar los signos vitales del paciente, definitivamente debemos solicitar ayuda y debemos pues, trasladar lo más pronto posible el paciente al centro médico o pues que lo trasladen lo más pronto posible. Ahora sí, en cuanto a heridas en tórax, el tórax es una cavidad cerrada completamente que con los movimientos de la respiración lo que hacen es hacer presión positiva o negativa. Si hay presión negativa, se llena de aire por donde menos ofrezca resistencia, que en nariz-boca. Entonces los músculos trabajan, el tórax se amplía y hay presión negativa que se regula entrando aire por nariz-boca. Pero si yo tengo una herida en el pecho, entonces el aire va a entrar por ahí porque tiene menos resistencia que entrar por la parte normal. Entonces, si yo tuviera una herida abierta en el tórax, el aire, cuando igual el tórax se amplía por los movimientos del diafragma y músculos intercostales, el aire entraría por la herida y lo que va a hacer es colapsar el pulmón, porque este aire no va bien a donde tiene que ir. Lo que hace es colapsar el pulmón. Al colapsar el pulmón, se desplaza completamente esta parte central que se llama mediastino, se desplaza hacia el lado contrario de la herida. E imagínense el caos que esto sería, porque todo esto es lo que le lleva, esta vena grande, que es la vena cava inferior, le lleva sangre al corazón para poder el corazón repartirla hacia todos los órganos vitales. Pero aquí está como ahorcar una manguera ahí de la cochera. Entonces, esto sería un caos. El paciente se va a morir si no se hace nada. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a volver un puntito. Sí pueden, tal vez en el chat que me pongan si sí ven los dibujillos o algo así. Perdón, o Jonathan o alguien me confirma que sí se ven los dibujillos. Vamos a ver. Sí, Leo, se están viendo perfectamente. Ok, genial, genial. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Esto es un apósito. ¿Este apósito dónde lo voy a poner? En el lugar de la herida. ¿Este apósito qué es? Es un apósito, un plástico, un pedazo de plástico o papel aluminio, plástico, lo que tengamos a mano. ¿Qué pasa si la herida tiene un poco de sangre? Lo limpio con gasa para que este plástico se pueda quedar. Y a este plástico lo que voy a hacer, vamos a ver que se me hicieron las anotaciones, para cambiar de color. Vamos a ponerlo en verde. Le voy a poner 3 lados esparadrapo. En 3 lados. Esto me va a servir como válvula unidireccional. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el aire trate de ingresar, el plástico va a servir de sello, va a chupar y no va a dejar que el aire entre por acá. ¿Y qué va a pasar cuando los músculos, por ejemplo el diafragma, hagan el efecto contrario? Comprimen el tórax y el aire tiene que salir. Entonces sale por acá el aire, sale por el orificio. De hecho, si ustedes pusieron la mano, hasta se sienten burbujitas a donde sale el aire. Esto hace esto tan simple, vea que es un pedazo de plástico, ojalá que esté lo más limpio posible y tapar. Esto tan simple hace que se evite esta situación grave que se llama neumotórax y que amenaza la vida del paciente en un tipo de herida, ¿verdad? Entonces esto lo podemos hacer perfectamente si la escena está segura. Tener guantes para no tocar la sangre también es asegurar nuestra escena. Y en el contexto actual del COVID, pues también acercarnos a un paciente, que el paciente tenga su protección respiratoria y nosotros la de nosotros. Y aún así estaríamos en riesgo porque no conocemos cuál es el estado del paciente con respecto a este rubro específico del coronavirus. Entonces, valdría decir, mire, no tengo cubrebocas, no me puedo acercar. Eso es una cuestión de inseguridad de escena. Pero bueno, si podemos hacerlo, entonces hacemos esta situación. Ahora, ¿qué pasaría en las heridas grandotas que vimos como evisceración?
a esas heridas no le podemos poner gasa seca, gasa estéril, gasa seca. No le podemos poner nada sucio porque sería un caos completo. Eso está completamente estéril y salió al exterior. Salió, ¿verdad? Y ya no debemos introducir los órganos ahí, nada. O sea, a como están afuera, debemos cubrirlos con un apósito estéril humedecido, levemente humedecido. Y cubrir encima de ese apósito grande con papel aluminio para mantener temperatura corporal, porque ahí está un poquitillo más caliente que nosotros estamos afuera, de lo que estamos afuera. Entonces vale la pena hacer ese esfuerzo y definitivamente hay que aislar del medio para evitar infecciones posteriores, ¿verdad? Como hemos visto en la charla anterior, mire, pero si yo no ando apósito, si yo no ando aquí, bueno, ahí lo mejor es estar preparado. O en ese caso, entonces, reconocer, bueno, ahí no tengo nada, lo que tengo es una camiseta, pero está sucia, no le puedo poner eso, ¿verdad? Y hay que reconocer las limitaciones y no podríamos más bien hacer una adecuada llamada al sistema de emergencias para poder decir, mire, es que el paciente con propiedad, ¿verdad? Mi nombre es Leonardo Quiroz, yo sé de primeros auxilios, el paciente presenta una herida de abdomen y está eviscerado para poder canalizar el recurso mucho más rápido. Es información vital e importante. Y aquí vemos un tórax, un neumotórax a tensión. Esto que vemos atrás, de que está todo inflado aquí de sangre, aquí lo vemos, perdón, de aire, aquí lo vemos levemente más elevado. Esto es un caos para el paciente. Bueno, espero, los escucho, los leo mientras el tiempo nos dé para ¿Cuánto ver si tiempo tienen alguna disponemos? duda. No, ¿Cuánto tiempo? adelante, O- pueden, de momento Ok. adelante. Ya yo estoy listo, yo estoy aquí con el uniforme. Eh, estamos con el chat abierto. Ok, vamos a ver. Voy a pasarlo para acá para ver si puedo ver el Para chat. quien quiera hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, Leo dispone de muy poco tiempo, muchachos. Entonces, si van a hacer preguntitas. Yo no puedo ver el chat, ¿verdad, Jonathan? No lo logro aquí o... Sí, Ok, puedes. ya lo vi. Sí. Listo. Genial. Voy a ir desde atrás. Vamos No, a ver. no, la que acaba de entrar es que si podrías repetir acerca de la presión abierta, por favor. ¿Cuál presión abierta? Perdón. No sé. ¿Podrías Ok, repetir? ¿cómo se indica? Vamos a ver. Vamos a recapitular. Vamos a ver aquí atrás. Los tipos de control o las maneras de control de sangrado sería hacer presión directa sobre la herida. ¿Cuándo no podría hacerla? Por ejemplo, si yo tengo una fractura, no puedo hacer presión directa. Digamos que yo estoy sangrando acá, muy fuerte. Ocupo controlar ese sangrado. Voy a usar un apósito, lo coloco fuerte. Voy a hacer presión, pero si tengo una fractura, no podría hacer presión. Por otro lado, si tengo un objeto incrustado, no podría hacer presión. O en lugares a donde no puedo hacer presión. Supongamos que tenemos una herida en nariz-boca, no podría hacer presión. En cuello no puedo hacer presión. En abdomen tampoco podría hacer presión. O en tórax. Entonces, eso sería básicamente los lugares en donde no podríamos hacer presión. Vamos a ver si tenemos alguna. ¿Cómo se identifica cuando se puede hacer presión en un sangrado y cuando no? Ok, vamos a ver, reconocemos tres tipos de sangrados. Si se rompe una arteria, hay un sangrado arterial. El sangrado sale conforme los latidos del corazón, pulsa. Es muy difícil de controlar. Ahí hay que hacer presión directa. Hay otro sangrado que la salida de sangre es constante porque es a través de vasos venosos. Ahí también deberíamos hacer presión directa. Ahí reconocemos, siempre y cuando no haya las contraindicaciones que vimos ahí, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tuviera acá un sangrado muy grande en la muñeca, muy grande y es arterial y sale a chorros y si yo no hago nada en cuestión de 5 minutos va a amenazar mi vida o 10 minutos va a amenazar mi vida, pero tengo una fractura expuesta. Entonces yo digo, pucha, pero el sangrado es muy fuerte y no puedo hacerle presión porque la fractura está expuesta. Y usamos torniquete en esta parte. Y ya yo limito el flujo sanguíneo a la parte distal y controlo el sangrado sin causar dolor en la fractura como tal, o si hubiera un objeto incrustado. Ya tórax, cara, cuello, tórax, abdomen, es muy difícil, se las trae, ¿verdad? Ahí sí
no hay muchos, por lo menos que a nuestro nivel podamos aplicar. Hay otras técnicas que se pueden hacer, empaquetamiento, gasas con algunos químicos, pues, que son agentes hemostáticos y qué sé yo, que tenemos en la ambulancia, ¿verdad? Pero requeriríamos que una ambulancia llegue al lugar. ¿Listo? Presión negativa, vos dijiste en algún momento, perdón. Sí, ok. La presión negativa básicamente es, nosotros respiramos por un movimiento, por un cambio de presión en el tórax. El tórax, la cavidad torácica, está recubierto, tiene ciertos músculos alrededor, el principal es el que está por debajo, que es el diafragma. Entonces, cuando ese músculo se contrae y los intercostales externos se contraen, la caja torácica aumenta de tamaño y hay presión negativa y entra aire por nariz y boca. Entonces, es como un concepto fisiológico tal vez. Efecto contrario, el diafragma se relaja, intercostales externos jalan la parilla costal hacia abajo, hay presión positiva y sale aire por nariz y boca. Si yo tengo una herida abierta en el tórax, en ese movimiento puede que entre aire por la herida, no por donde tiene que entrar y podría causarme un neumotórax a tensión. Ahí es donde aplicaría un apósito, que es el cuadro de plastiquito, sellando 3 lados o 4 lados. Los 3 lados es para permitir que salga aire. Los 4 lados lo que haría es que ya yo bloqueo y no dejo que entre aire, pero tampoco dejaría que salga. No sé si me expliqué bien. Perfecto. ¿Qué pasa si la herida ya está contaminada con alguna sustancia como grasa, agua o algo como gasolina o aceite en caso de un accidente de tránsito? Sí, no es momento de desgastarnos en lavar una herida, menos si no tenemos soluciones estériles, si no tenemos el jabón adecuado. Si perdemos mucho tiempo lavando una herida, y ahí lo correcto es el traslado rápido al centro médico, porque habrá otras cosas que amenacen más la vida inicialmente que esa contaminación de la herida. Entonces no vale la pena. Si ahora estamos en un accidente, solo es una herida en el brazo, por decir algo, que no está sangrando, ya está contaminada con aceite o qué sé yo, podemos lavar con agua y jabón mientras vamos al hospital y terminamos de arreglar. Si solo es eso lo que tengo. Nosotros en la ambulancia no desgastamos mucho tiempo en lavar heridas en la escena. Porque otra cosa, regálame un segundo, perdón, Jonathan. ¿Qué pasa? Ok. Jonathan, yo es que hay una salida de emergencia, no importa si corto acá o hay algún problema, qué vergüenza. No, Leo, dale. Más bien. Si quisieran por mensaje o algo así, Jonathan, o por correo, les contesto las preguntas con todo gusto. Ok. Qué pena, más bien, ahí es que salió aquí una emergencia cerquita. Leo, muchas gracias, más bien. No, un placer, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo, de este jueves en 8, ¿verdad? Correcto, el 3 de marzo. Ajá, así es. 3 de marzo, sí, señor. Perfecto. Listo, gracias, Leo. Hasta luego. Gracias a todos, más bien. Bueno, disculpen, pero Leo, como ustedes saben, él nos ayuda como voluntario en el trabajo, ¿verdad? Y él tenía que abandonar la sesión. Entonces, la próxima actividad que vamos a tener con Leo es el próximo jueves 3 de marzo, como bien él lo señaló, a las 9 de la mañana. Tuvimos los 2 primeros martes, entonces las actividades con él, y a partir de la otra semana sería jueves a las 9 de la mañana. Entonces, entiendo, yo creo que él se equivocó del jueves 4 de marzo. Jueves 4 de marzo. Entonces, muchas gracias a todos por asistir y ya saben, hacer el comentario y subirlo a la plataforma correspondiente. Pueden ser creativos también y subir algún video o subir algún otro tipo de cosas. Muchas gracias a todos. Participar en el programa de voluntariado es una experiencia muy chiva, donde aprendes a través de proyectos socioambientales. Cuidar el planeta es tarea de todos. Contribuye al ambiente ayudando a las tortugas o los bosques de nuestro país. Expande tus conocimientos a través del intercambio cultural que hacemos con nuestros pueblos originarios. Participa en conteos de aves y procesos de reforestación.
Educa a nuestros niños en temas de reciclaje y cuidado del ambiente. Embellece las escuelas y otras instalaciones de la comunidad. Ayudemos a nuestros parques nacionales haciendo senderos y rotulaciones. Inscribite en el programa de voluntariado durante el período lectivo. Claro, debes estar matriculado. Información jmorales@uned.ac.cr. Oficina de Promoción Estudiantil. Programa de Voluntariado UNED.